En anteriores vídeos vimos cómo se trabajaban con las preferencias y vimos cómo se podía recuperar unas preferencias con un nombre, tenerlas en un objeto y ponerse a escribir valores. Esto es algo que funciona bien cuando tenemos que guardar cositas simples, como por ejemplo la configuración de un juego. Sin embargo, si tenemos que guardar valores más complejos, veremos que vamos a tener un grave problema, y es que las preferencias solamente sirven para guardar valores simples como booleanos, flotantes, enteros, largos y cadenas. Si tenemos un juego que es mucho más complejo, que tiene un montón de clases y que tiene decenas de objetos, como por ejemplo personajes, jugadores NPC, entidades, enemigos, animales, bosses, probablemente se quede corto porque no sería la mejor forma de guardar los datos, entre otras cosas porque para empezar hay que darle un nombre a todo lo que guardemos y no siempre vamos a saber qué nombre es. ¿Cómo podemos identificar 10.000 objetos que haya? ¿Qué ponemos? Objeto 1, objeto 20, es imposible. Entonces, las preferencias para guardar cosas más complejas no sirven. Aparte hay otro motivo por el que no sirvan, y es que las preferencias se guardan en la carpeta de usuario, dentro de una carpeta que se llama .prefs. En Linux y en OS X esto tiene menos problemas porque el punto delante quiere decir archivo oculto, entonces en esos sistemas operativos no se verá. Pero en Windows, pues como veis, es perfectamente visible. De hecho, hay varias carpetas con punto, como podéis ver. Y cualquier persona que entre a su carpeta de usuario, pues verá la carpeta, dirá que hay aquí, verá esto, y si lo abre, se encontrará con que se guarda todo en texto plano. Eso significa que un jugador que quiera ser un poco tramposo, pues simplemente tendría que hacer un truco de escribir aquí, abrir el juego y a lo mejor, pues si intentamos hacer un sistema de inventario con esto, que no sé cómo se hará, porque ya lo he dicho antes, es bastante complejo guardar esto, pero si por alguna casualidad lo pretendemos hacer, pues probablemente lo único que consigamos con nuestro juego es batir el récord al juego, que más fácil es hacer trucos, pero bueno. Entonces, con las preferencias, pues guardar este tipo de cosas no se puede. Las preferencias estaría más bien, pues, volumen de la música, resolución de pantalla, esas opciones que siempre están en un botón opciones en nuestro juego. Una forma más avanzada de guardar cosas es por medio de archivos binarios. Los archivos binarios pues sirven para guardar cualquier tipo de elemento, objetos, de todo. Podemos guardar objetos tal cual si los serializamos, podemos guardarlo y codificarlo, o sea que estará más protegido. En Java esto se hace dentro dentro de la librería del JRE, pues hay un paquete muy majo que es Java.io, que tiene, si lo veo, un montón de clases y de interfaces que nos permiten pues hacer esto. Cómo podemos guardar archivos, cómo podemos cargar archivos, todo de forma binaria. Pero antes de ponernos con esto, pues hay un serio problema, y es que estamos hablando de JDX, una librería que es multiplataforma, que se va a ejecutar en una gran cantidad de dispositivos, tanto en Windows como en Mac como en Linux, en Android, en iOS y en web. Entonces, esto puede traernos problemas, porque no todos los sistemas operativos trabajan igual, no todas las plataformas soportan lo mismo. Entonces a lo mejor aquí hacemos un juego que funciona bien, pero que cuando nos lo llevamos a Android no funciona, simplemente pues porque a lo mejor el archivo no se puede guardar ahí, porque no se accede del mismo modo, porque a lo mejor habría que guardarlo en la memoria externa, en una tarjeta SD, pero en el ordenador a lo mejor no tenemos. Entonces, ¿cómo podemos simplificarlo todo y tener lo mejor de Java.io, pero sin preocuparnos de que funcione bien en un dispositivo y no en otro? Pues dentro de JDX, para ayudarnos con eso, tenemos la clase Files, ¿vale?, que tiene una serie de métodos y de clases asociadas que nos permiten hacer todo tipo de apaños, ¿vale?, para acceder a archivos. Y hay una serie de métodos que nos permiten acceder a los archivos para escribirlos, leerlos y todas esas cosas. Y para explicarlo mejor, pues he decidido crear un PowerPoint muy majo, muy barato, en el que explico exactamente esto en 15 pantallas, ¿vale? Entonces, si se abre, en resumidas cuentas, jdx.files nos permite cargar 5 tipos de archivos, ¿vale? Cada uno se diferencia por la forma que tiene de acceder a él. Serían ClassPath, interna, local, external y absolute, ¿vale? Y pues cada uno tiene sus peculiaridades. En primer lugar estaría ClassPath, que ClassPath lo que hace es tiene que ver con los directorios de la máquina virtual de Java. Cuando aquí en los ejemplos lo he puesto para que quede claro. Por ejemplo, cuando pedimos que se ejecute un .class, que
que parece raro, pero se puede ejecutar un .class en Java tal cual. La carpeta en la que esté ese .class sería el ClassPath, o podemos indicarle otra carpeta en la que haya archivos .class y los intentará leer. O cuando abrimos un juego y le indicamos varios jars o le indicamos más carpetas con .class, todo eso forma el ClassPath, que es la carpeta en la que Java va a buscar las clases cuando le hagan falta. Y mientras estemos trabajando en el ADT o en el Eclipse o donde sea, los proyectos van a componer el ClassPath. O sea, por ejemplo, ahora mismo Oramundo Desktop tendrá un ClassPath dentro de Eclipse que se compone de la carpeta src, la carpeta assets, la carpeta libs y a la vez la carpeta src del proyecto Oramundo, porque están enlazados el uno con el otro, ¿vale? O sea que con ClassPath pues podemos acceder a archivos que estén dentro, que normalmente van a ser los que se van a exportar en el jar. Por ejemplo, puedo acceder a este archivo que sería dentro del ClassPath, pues carpeta src barra dani barra Oramundo, porque este punto en realidad se traduce en una barra normalmente. Aquí estaría, veis, src dani Oramundo body.java, y con eso lo podría abrir. Se suele usar para cargar clases y poco más, por el tema de la compatibilidad. Solamente va a funcionar en escritorio y en Android, entonces no es una forma muy estándar de hacerlo, que se puede usar, pero no es la forma más estándar. En cambio, para eso estaría internal más bien, que son los archivos que están dentro de la carpeta assets. Hasta ahora siempre hemos trabajado con ellos, estaban aquí, teníamos las imágenes y todo aquí, pues en realidad son archivos internos. Esos archivos normalmente se empaquetan junto al jar, entonces solamente va a ser de lectura. Podremos leerlos y así pues podemos hacer lo típico, ¿no? Como cargar imágenes, cargar música, modelos, cargar mapas para nuestro juego. Si es modular y está hecho con mapas en archivos, pues se puede cargar ahí. Funciona bien en todas las plataformas, en todas. Ahora sí que no debería dar ningún problema. Por otro lado estaría local, que es parecido a internal, pero en este caso son de lectura y escritura. Local también es interno, pero a diferencia de internal o de internal, no van a estar dentro del jar, sino que van a estar en la carpeta donde esté todas las cosas. Entonces de ahí que podamos leer y escribir, siempre que podamos leer y escribir en la carpeta, que normalmente se puede. Como veis, no es compatible con la web, porque la web solamente va a funcionar con internal. Si queremos guardar algo en la web hace falta usar la caché del navegador utilizando las preferencias, así que en el fondo la web para hacer cosas muy complejas no sirve, pero funciona más o menos. En el caso de que estemos ejecutando un juego en el escritorio, pues los archivos se guardarán junto al jar o junto a la carpeta del proyecto, y si es un teléfono, pues se guardarán en la memoria interna, que es esa cosa a la que no se puede acceder por defecto porque está reservada a aplicaciones. Esa cosa la gestiona el propio sistema operativo del móvil y es una caja cerrada, no se puede saber muy bien lo que hay dentro, pero ahí están. Otro tipo sería externo, que externo pues es para almacenar cosas externas, ¿no? Como su propio nombre indica, y según la wiki pues se suele utilizar para cosas en las que el juego pues va a dar igual que no existan. Por ejemplo, para guardar una captura de pantalla o para exportar un archivo, para guardar un archivo temporal bastante grande. Según los ejemplos que en la wiki, pues es para lo que se suele utilizar. Funciona como antes en todas las plataformas salvo en la web, y pues básicamente el almacenamiento externo va a ser en escritorio en la carpeta personal del usuario, tanto en cualquier sistema operativo, va a ser siempre la personal, que será pues o C-Users en Windows nuevo o C-Documents and Settings en un viejo, o bien la carpeta Home de cada uno en Linux, ¿vale? Eso en la carpeta personal siempre. En Android, según la wiki, se guardan en la SD, bueno, según la wiki se guardan y punto, se guardan en la SD. Si es que hay, si no hay, pues seguramente no se podrá. Y en iOS la wiki dice que se guarda en la tarjeta SD, cosa que tampoco entiendo mucho, no puedo comprobarlo porque no tengo un iPhone y porque tampoco me iba a gastar el dinero que hace falta para poder programar para iPhone, pero tengo entendido que el iPhone no tiene tarjeta SD, así que esto me parece pues un error o bien algo que no estoy comprendiendo yo. Y el último tipo que hay es el absoluto, en el que se indica de forma absoluta la ruta en la que se accede al archivo, y de ahí que sea pues el método que no se debe utilizar nunca. Como veis en este ejemplo, para cargar un archivo hay que indicar la ruta completa, todo, la raíz, cada una de las carpetas y finalmente la carpeta en la que se encuentra todo. Entonces no es la mejor forma porque, vale, a lo mejor esta ruta funciona bien en mi ordenador, pero cuando me lo lleve al tuyo va a dejar de funcionar. Bien porque no te llames igual que yo, bien porque tu sistema operativo sea distinto y no sean las rutas igual, o bien porque algo falle y ya no, ni cuento si lo intentas llevar a Android o a iOS, donde el C obviamente no existe y la estructura de directorios es distinta. Entonces usar rutas absolutas es una puñalada a la portabilidad, así que por el bien de todos no lo utilicéis. Y pues en resumen estos serían los 5 tipos y qué plataforma funciona cada uno. Como veis, escritorio y Android son compatibles con todos. Web solamente funciona con interno porque no puede trabajar con el sistema de archivos del servidor ni del usuario.
Si hace falta guardar cosas como partidas guardadas, pues tendrá que hacerse con las preferencias. iOS funciona con todo, excepto con el GlassPath, porque en realidad iOS no trabaja con Java, sino que hace falta un compilador que reduzca nuestro juego al lenguaje que soporta iOS, que es Objective-C, tengo entendido. Y para utilizarlos, dentro de GDX Files hay 5 métodos con un aspecto similar. Todos reciben una cadena, todos devuelven un file handle. La cadena es donde se encuentra lo que queremos abrir y el file handle es una clase que nos permite controlar el archivo, como voy a explicar en un minuto. Cuando quiero acceder a un archivo hay que crearlo, o sea, yo puedo abrir un archivo que no exista. La respuesta es, bueno, he preguntado al revés, o sea, ¿es necesario crear un archivo para acceder a él? Pues la respuesta es no. El motivo de esto es que si yo intento acceder a un archivo que no existe, pues me va a devolver un file handle normal. La cosa está en que por medio de un método que veremos más adelante se puede comprobar si el archivo existe o no, y en ese caso pues simplemente nos diría que no existe. De hecho, cuando queremos escribir sobre archivos nuevos vamos a tener que hacer esto. Si intentamos escribir un archivo que no existe, pues se va a crear automáticamente sin ningún problema, y si intentamos leer sobre ellos, pues obviamente como no existe, pues se va a quejar. ¿Y cómo se pueden trabajar con carpetas? Porque a lo mejor nos hace falta acceder a una carpeta. Pues se puede también, porque FileHandle no va a distinguir entre archivos y carpetas. Para él todo va a ser lo mismo. Obviamente no hay que ser tan cafre de intentar escribir sobre una carpeta, porque eso es algo que hará que el sistema operativo diga que no. ¿Qué métodos tiene FileHandle para trabajar con él? Pues obviamente el Javadoc lo tiene todo. No voy a describir eso en Javadoc porque no tengo ganas de hacerlo, pero voy a listar los métodos más simples que tiene y los más cómodos para trabajar con ellos. Carpetas, podemos tener los que yo destaco son estos dos: list, para recuperar un array de FileHandles con todos los archivos o carpetas que haya dentro de la carpeta que le hayamos pedido, o child, que nos permite pues concatenar FileHandles. Entonces yo tengo un FileHandle de una carpeta y con el método child le digo qué archivo hijo quiero que me dé, y entonces me va a dar el FileHandle de ese archivo. O sea, por ejemplo, si yo abro el FileHandle de la carpeta imágenes, pues puedo decirle child de hola.jpg y me devolvería hola.jpg. Ya no sé en qué pantalla estaba. ¿Cómo trabajar con archivos? Pues con estos 4 métodos fundamentalmente. Con read y write stream podemos leer y escribir cadenas, y con read y write byte podemos leer y escribir arrays de bytes. No se pueden escribir más tipos, pero como veremos en próximos vídeos, se puede convertir cualquier cosa en un array de bytes y luego se puede transformar un array de bytes en cualquier cosa, así que no pasa nada. Esto es seguro, aunque no haya métodos para guardar un entero, pues se puede convertir en entero y ya está. Los 4 métodos tienen cosas en común, bueno, mejor dicho, los 2 métodos de escritura tienen cosas en común, y es que los 2 de escritura, tanto writeString como writeBytes, tienen un parámetro que se denomina append, ¿vale? Y que nos dice si debe escribirse desde el principio del archivo o desde el final. La cosa está en que si le decimos que escriba al final del archivo, lo haremos diciendo un append, y entonces lo que hará es que si el archivo existe se va a ir al final del archivo y va a escribir al final. O sea, va a ser como escribir en una hoja de papel una línea y luego otra. Va a ir una cosa tras otra. Si esto lo dejamos en falso, pues cada vez que hagamos un write, se borrará el archivo y empezará de cero. Así que hay que tener cuidado con eso, porque a lo mejor borramos algo que no tiene por qué borrarse, por olvidarse poner un true. Y por otro lado, pues hay 4 métodos de utilidad para obtener información sobre los archivos, como exist, que es el que nos decía si el archivo existe o no, que como ya he dicho antes, se puede hacer un FileHandle de un archivo que no existe. La cosa está en que este método va a devolver falso. Length, que nos devolverá la longitud en bytes de un archivo. Si no existe el archivo, esto va a reventar, así que no se podrá hacer. Parent, que es justo lo contrario que child, nos devuelve el FileHandle de la carpeta en la que se encuentre. Y delete, que borra el archivo siempre que exista, si no, pues también se va a quejar. Y en resumen, eso sería todo. Y por este vídeo, como ya el contador de tiempo está avanzando un poco, pues ya lo continuaré en el siguiente, pero pues aquí hay un ejemplo, ¿vale?, que os he dejado por ahí. Y aquí, como veis, pues no hay mucho misterio. Esto lo quito, que si no da error. Simplemente con GDS Files pues accedo al archivo que yo quiera, como en este caso la .txt, y me devuelve un file handle en el cual ya puedo hacer un writeString, ¿vale? Como creo que he hecho antes una prueba y ya he creado un archivo y no sé si lo he borrado, voy a ponerlo a false para que lo reescriba desde el principio. Y lo que va a ocurrir con esto simplemente es que va a escribir pues la cadena hola mundo en un archivo que se llame hola.txt y que es local. No hay nada más, todo esto está vacío, así que esto se ejecuta. Algún día me aprenderé cómo se ejecuta una aplicación en GDX. Y ya está. Y ahora lo que debería haber ocurrido
es que esto ya lo puedo cerrar, esto también, y lo tengo en la carpeta Hola Mundo. ¿Qué será aquí? Aquí está. Hola, y entonces lo que veis es que se escribe la cadena Hola Mundo. Ya está, no hay mucho más. Obviamente esto se escribe sin codificar. Si quisiéramos hacerlo profesional tendríamos que escribir nuestros propios métodos para guardar bytes y hacer cosas como pues mete primero un byte, luego otro, para que no se pueda abrir tal cual. Y luego también está el tema de la extensión. Obviamente .txt es muy cantoso, lo suyo sería guardarlo pues con otro como por ejemplo hola.bin, que es menos cantoso. Y con esto pues terminaría por aquí. En siguientes vídeos, en el siguiente más o menos, explicaré cómo guardar cualquier tipo de objeto, como por ejemplo body, utilizando el array de bytes, simplemente transformando cualquier objeto a un array de bytes. Esto es algo que se puede hacer pues con cualquier cosa, tanto con enteros como con flotantes, como con objetos.